Dicen que el dolor une a las personas. Pero a veces, saca a la luz todo lo que no querías ver. Eso es exactamente lo que pasó el día en que se leyó el testamento de mi marido. Estábamos todos sentados alrededor de esa fría mesa de roble, mis 3 hijos vestidos de negro, fingiendo llorar por el hombre al que no habían llamado en meses. Ya estaban susurrando sobre quién se quedaría con la casa de la playa, y quién reclamaría las acciones. ¿Yo? Yo solo estaba allí sentada en silencio, con las manos entrelazadas y el corazón destrozado, no por el dinero, sino por el silencio que se había creado entre todos nosotros. Cuando el abogado finalmente me llamó, hubo una pausa. Luego, leyó en voz alta. A mi esposa, le dejo $50. La habitación se quedó en silencio por un segundo, luego mis hijos se rieron. Una risa fuerte, burlona, indiferente. ¿$50? Se burló mi hijo mayor. Supongo que papá también había terminado con ella. Yo no me reí. Tampoco lloré. Porque en el fondo, conocía a mi marido. Nunca hacía nada sin una razón. Y, efectivamente, cuando el abogado carraspeó y dijo: «Hay una carta adjunta a esos $50», todo cambió. Antes de continuar, suscríbase. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que él sabía y de lo que había dejado atrás. Llovía la mañana en que nos reunimos en la oficina del abogado. No era un aguacero dramático, solo una llovizna fría que hacía que todo pareciera más pesado. Llegué la última, a propósito. No quería intercambiar cortesías ni soportar silencios incómodos con personas que de repente recordaban que tenían un padre. Mis hijos ya estaban dentro cuando entré en la sala. Melissa, la mayor, tenía su bolso de diseño en el regazo como si fuera una insignia de éxito. Daniel parecía no haber dormido, probablemente calculando en su cabeza lo que podría heredar. Y Claire, la más pequeña, miraba su teléfono, con un vestido negro demasiado ajustado para un día como ese. Todos levantaron la vista cuando entré, pero nadie dijo nada. La habitación olía a madera vieja y café, y el abogado, un hombre alto con el pelo canoso y una voz suave, me indicó que me sentara. Elegí el asiento más alejado de la mesa. Mi marido había fallecido hacía 2 semanas. Un silencioso ataque al corazón mientras podaba el limonero del jardín trasero. Sin enfermedad previa, sin previo aviso. Solo silencio. Su muerte me parecía irreal, como si aún pudiera entrar por la puerta, quejándose del césped demasiado alto, o preguntándome dónde guardaba las copas buenas. Pero en lugar de eso, allí estaba yo, esperando a escuchar lo que quedaba de la vida que habíamos construido juntos. El abogado carraspeó y comenzó a leer. Empezó como la mayoría de los testamentos. Deudas que saldar, gastos del funeral ya cubiertos, algunas donaciones a la iglesia local y al hogar de veteranos. Luego vino el reparto de los bienes. A Melissa le tocó la casa del lago. Daniel se quedó con la colección de coches clásicos. Claire recibió la cartera de inversiones. Todos asintieron con satisfacción, intercambiando miradas que apenas ocultaban su autocomplacencia. Los observé, a esos hijos que había criado, sintiéndome como un extraño para los 3. Finalmente, el abogado hizo una pausa y dijo: «A mi amada esposa, Margaret, le dejo $50». Las palabras flotaron en el aire durante un momento, casi demasiado surrealistas para poder asimilarlas. Entonces Melissa resopló. Claire soltó una risita. Daniel dejó escapar un silbido sarcástico y se recostó en su silla. «Vaya. Qué frío», murmuró. No dije nada. No reaccioné. Solo mantuve la mirada fija en el abogado, que no había levantado la vista del papel. No me sentí humillada. Ni siquiera me sorprendió. Sentí curiosidad. Porque si había algo que sabía de mi marido era esto. No hacía nada por casualidad. Cada decisión tenía varios significados, cada palabra tenía una razón. ¿Y esos $50? No era un insulto. Era un mensaje. El abogado levantó la vista y, en un tono tranquilo, casi apologético, dijo: «También hay una carta personal adjunta al importe». Entonces lo vi. Un sobre cerrado.
Mi nombre escrito con su letra familiar y cuidadosa. Todo cambió en ese momento. Ya no era solo una viuda. Era la guardiana de un secreto para el que mis hijos no estaban preparados. El silencio que siguió a las palabras del abogado fue más ensordecedor que las risas que habían llenado la sala segundos antes. Cogí el sobre lentamente, rozando con los dedos el grueso papel que contenía sus últimas palabras para mí. Pesaba más de lo normal. No por su peso, sino por su significado. Mi nombre estaba escrito con tinta que había empezado a desvanecerse, como si lo hubiera escrito mucho antes de que su corazón dejara de latir. No lo abrí inmediatamente. Lo dejé con cuidado en mi regazo, ignorando las miradas intensas que ahora se posaban en mí desde todas las direcciones. Melissa fue la primera en romper el silencio. ¿Eso es todo? ¿Ninguna joya? ¿Ninguna propiedad? ¿Solo $50 y una carta? Se burló y cruzó los brazos como una niña a la que le han negado el postre. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, tratando de mirar el sobre como si el papel en sí mismo le fuera a dar alguna pista. Papá debía saber algo que nosotros no sabíamos. Quizá ella ya recibió su parte. Dijo, entrecerrando los ojos y con tono sospechoso. Claire solo puso los ojos en blanco y murmuró algo entre dientes, algo que sonó como, ¡qué desperdicio! Pero yo no estaba escuchando. Seguía sosteniendo la carta como si fuera un latido. El abogado carraspeó de nuevo y barajó unos cuantos papeles más, pero a los presentes ya no les importaban los aspectos legales. Les importaba lo que faltaba. Porque, a pesar de todo lo que les habían dado, la casa del lago, la colección de coches, las inversiones, no habían recibido lo que realmente querían. El control. Mi marido había construido su vida con precisión. Era un hombre de pocas palabras, pero de decisiones firmes. Y les había dejado parte de su patrimonio, sí. Pero no les había dejado el liderazgo. No había nombrado a ninguno de ellos albacea. Ese papel también me había correspondido a mí. Pude sentir cómo cambiaba la temperatura de la sala. Melissa apretó los labios. Daniel parecía atónito. Claire dejó caer el teléfono. Solo entonces comprendieron algo que nunca les habían enseñado. Que ser nombrado en un testamento no significaba que se confiara en ti. Significaba que se te recordaba. Ser nombrado albacea significaba que se creía en ti. Eso era lo que más les dolía. Mantuve la voz tranquila mientras hablaba, no porque quisiera provocarles, sino porque me negaba a igualar su ruido. Leeré esta carta en casa. Dije en voz baja. A solas. Daniel dio un golpe en la mesa con la palma de la mano. ¿Qué hay en la carta, mamá?, preguntó, y la palabra mamá sonó como un arma, no como un término cariñoso. Si hay algo más, tenemos derecho a saberlo. Lo miré de verdad, y me di cuenta de algo. No estaban enfadados por el dinero. Estaban enfadados porque la historia no trataba sobre ellos. Mi marido les había dejado una fortuna. Pero a mí me había dejado la verdad. Esa idea flotaba en el aire mientras me levantaba, guardaba el sobre en el bolso y salía en silencio. Por primera vez en años, no seguía sus pasos. Todos los ojos estaban puestos en la fortuna. Pero los míos ahora estaban puestos en el misterio que él había dejado atrás. No me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa de que mi nombre había sido leído en último lugar. No solo en el orden de la herencia, sino como si fuera una idea de última hora. Así es como lo interpretarían mis hijos. Eso es a lo que se aferrarían. Papá la dejó para el final porque era un añadido. Ya podía oír a Melissa tergiversándolo para convertirlo en algo mezquino. Pero yo sabía que no era así. Mi marido siempre había sido metódico, incluso en la muerte. No creía en el caos. Todo tenía que tener un propósito. Si yo era el último nombre de la lista, no era porque me hubiera olvidado. Era porque estaba destinada a recordar algo que los demás habían pasado por alto. De vuelta en la tranquilidad de mi salón, me senté en la silla en la que él solía echarse la siesta todos los domingos después de la iglesia. El cojín aún conservaba su forma. La mesita auxiliar no se había movido desde la semana en que falleció. Abrí el bolso y saqué el sobre.
Me temblaban las manos, no por miedo, sino por el peso de todo lo que había quedado sin decir entre nosotros. Era un hombre que amaba con gestos, no con palabras. Y ahora, allí estaba yo, sosteniendo una de las pocas cartas que me había escrito. Antes de abrirla, pensé en su forma de escribir. Con cuidado, con una pluma estilográfica, siempre haciendo una pausa para pensar antes de cada frase. Una vez dijo que las palabras importaban más cuando eran pocas. Así era él. Pocas palabras, mucho significado. Deslicé el dedo por debajo de la solapa y la abrí, desplegando el grueso papel de color crema. Empezaba de forma sencilla. A mi Margaret. La única persona que me vio, no solo lo que les proporcionaba. Esa primera línea me desarmó. Ni siquiera me di cuenta de que las lágrimas rodaban por mis mejillas hasta que tocaron el papel. Seguí leyendo. Hablaba de sus remordimientos, de su soledad en los últimos años, de cómo había visto a los niños alejarse cada vez más de la compasión y acercarse a la prepotencia. Decía que había intentado llegar a ellos, pero que la riqueza ya se había convertido en su lenguaje. Yo había sido su ancla, su remanso de paz. Sabía que yo no necesitaba grandeza, porque siempre me había conformado con su presencia. Luego llegó la parte que me dejó sin aliento. Los $50 son simbólicos. No es el regalo. Es la llave. Mi corazón dio un vuelco. ¿La llave de qué? Me explicó que dentro del viejo reloj de pie, el que todos creían roto, había un pequeño compartimento oculto. Dentro de ese compartimento había una llave de una caja de seguridad. No me dio detalles, solo que lo que había dentro lo había preparado en secreto durante los últimos 10 años. 10 años. Mientras yo le horneaba pasteles de cumpleaños y los niños se burlaban de sus costumbres anticuadas, él había estado planeando algo para mí. Algo privado. Algo sagrado. Doblé la carta lentamente y la apreté contra mi pecho. No era solo el último nombre de la lista. Era la única destinada a desbloquear la parte de él que a ellos nunca les importó conocer. Seguía oyendo sus voces en mi cabeza mientras estaba sentada sola con la carta doblada con fuerza en mi regazo. ¿Solo $50?, había dicho Melissa con tanto rencor, como si ella hubiera ganado algo y yo hubiera perdido. Claire se rió como si fuera un chiste, y Daniel me miró con una mezcla de satisfacción y sospecha. Para ellos, esa cantidad no solo era pequeña, era insultante. Una propina para la camarera al final de la comida. Un detalle sin importancia. Pero para mí se había convertido en algo completamente diferente. Esos $50 brillaban ahora en mi memoria como las migas de pan de un rastro que él había dejado atrás. Una señal de que había más por venir, pero solo para alguien dispuesto a mirar más allá. Salí al pasillo, pasando junto a las fotos que ya nadie se detenía a mirar. Allí estaba él, en la pared, sosteniendo a nuestro primogénito en el hospital, sonriendo con torpeza, como si no estuviera seguro de merecer el título de papá. Otra foto lo captaba en medio de una carcajada durante nuestro 25º aniversario, con los ojos arrugados en las comisuras y las manos envueltas en las mías. Esos recuerdos significaban más que cualquier posesión material. Me volví hacia el reloj de pie, el que siempre se negó a tirar, incluso cuando dejó de funcionar. Solía decir: algunas cosas solo parecen rotas. El reloj permanecía en silencio en la esquina, intacto. Apreté la palma de la mano contra la madera, recorriendo los grabados que él mismo había hecho durante un invierno en el que el dinero escaseaba, pero el tiempo abundaba. Recordé el pequeño panel cerca de la base que nunca encajaba del todo, el que él decía que era de una vieja reparación. Con mano temblorosa, lo empujé suavemente y cedió, revelando un estrecho hueco. Se me cortó la respiración. Allí, pegada con cinta adhesiva a la pared interior, había una pequeña llave de latón y una nota doblada sin nada escrito en el exterior. La desdoblé lentamente, con miedo y curiosidad al mismo tiempo. Su letra llenaba la página, firme y precisa. Esta llave pertenece a una caja de seguridad del Heritage Trust Bank. Encontrarás el número en el reverso de este papel. No podía dejarlo en el testamento, no tal y como están las cosas ahora. Pero es tuyo. Siempre ha sido tuyo.
Agarré la llave como si fuera un salvavidas. De repente, esos $50 no eran una broma. Eran un acertijo, y mis hijos se habían reído demasiado pronto. De vuelta en la lectura del testamento, cuando Melissa se había reído y repetido: ¿Solo $50? Yo me había quedado en silencio. Pero ahora me daba cuenta de que el silencio no era debilidad, era sabiduría. Él sabía que se reirían. Sabía que lo verían como una prueba de que me habían descartado. Pero, en realidad, me habían confiado algo. Esa pequeña cantidad, despreciada y desestimada, era el comienzo de algo que ni siquiera se les había ocurrido buscar. Ellos querían números. Él me dio un significado. Y yo estaba empezando a comprender el valor de lo que tenía en mis manos. Sus risas no terminaron cuando el abogado dobló el testamento. Permanecieron en el aire como humo, densas y desagradables, envolviéndolo todo. No eran solo risas por una cifra. Eran risas destinadas a humillar, a menospreciar, a trazar una línea entre ellos y yo. Creían que habían ganado. Para ellos, la casa del lago, los coches y las carteras eran trofeos, pruebas de que habían sido más queridos. No se daban cuenta de que estaban aplaudiéndose a sí mismos en el momento equivocado de la historia. Esos $50, el remate de su broma, eran la puerta silenciosa por la que yo ya había pasado. Mientras estaba allí sentada, todavía con el sobre sin abrir en mi regazo, sus risas resonaban en la habitación, y llegaban a lugares donde no pertenecían, a los recuerdos que yo había protegido, a los años que ellos no habían vivido con nosotros, a los rincones de nuestro matrimonio que nunca se habían molestado en comprender. El abogado no intentó detenerlos. Quizás había visto algo así antes. Quizás sabía que el dolor revela más de lo que oculta. Mis hijos no estaban de duelo. Estaban calculando. No echaban de menos a su padre. Echaban de menos la idea de la herencia. Incluso Claire, que solía meterse en nuestra cama después de las pesadillas, ahora se sentaba con una sonrisa burlona, como si el amor se pudiera medir con los números de un cheque. Melissa negó con la cabeza y le susurró algo a Daniel. Él se recostó, arrogante, relajado, como si este fuera el resultado que había esperado todo el tiempo. Yo los había criado, pero en ese momento no los reconocía. Ni su postura. Ni su tono. Ni la forma en que me miraban, como si fuera alguien a quien ya habían enterrado junto a su padre. Quería hablar. Quería decir: no tenéis ni idea de lo que me dejó. Pero me contuve. No porque tuviera miedo, sino porque aquella carta que tenía en el regazo ya había respondido a sus palabras con silencio. Les había dado lo que creían que querían. Pero a mí me había dado lo que realmente importaba. Yo era la única que sabía lo que faltaba. Y en sus risas, en aquel eco que parecía rebotar en las paredes como una broma cruel, encontré la claridad. Él sabía que esto iba a pasar. Los había observado desde la distancia en esos últimos años y había decidido no discutir con quienes se habían convertido. Había elegido decir una última verdad en privado, no en público. Porque algunas cosas, como el amor verdadero y la confianza profunda, no pertenecen a una sala llena de aplausos y arrogancia. Al levantarme de la silla, con sus risas aún resonando a mi espalda, miré atrás una vez. No a ellos, sino a la silla donde solía sentarse él. El aire se sentía diferente allí. Tranquilo. Respetuoso. Como si su presencia se hubiera quedado lo suficiente para verme salir por la puerta. Ellos se reían por $50. Pero yo me marchaba con lo único que ninguno de ellos tenía. Su tranquila y última confianza. Salí de aquella sala sin decir una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque decir cualquier cosa habría destrozado la dignidad que me quedaba. Sus risas aún resonaban en mis oídos, pero mantuve la espalda recta y los pasos lentos. No quería que vieran que me temblaban las manos. No quería que oyeran cómo se me atragantaba la respiración ni que notaran el escozor detrás de mis ojos. No dije nada, pero lo sentí todo. Sentí los años que había pasado cubriendo sus errores, las noches que había pasado esperando por ellos, las tarjetas de cumpleaños que les enviaba incluso cuando se olvidaban del mío. Sentí cada sacrificio,
cada concesión, cada acto silencioso de amor que habían enterrado bajo el peso de sus derechos. No era el dinero lo que me dolía. Era el recuerdo de quienes habían sido y lo lejos que se habían alejado de ello. Fuera del bufete del abogado, el cielo seguía gris. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna que se adhería a mi abrigo y a mi pelo. Me quedé un momento en la acera, tratando de recomponerme. La gente pasaba sin fijarse en mí. Solo otra viuda vestida de negro, con un bolso en las manos temblorosas y un secreto cuidadosamente doblado en su interior. Bajé la mirada hacia mi reflejo en la ventana y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No porque hubiera envejecido, aunque era cierto, sino porque algo había cambiado en mí. Se había cruzado una línea y sabía que no había vuelta atrás. Cuando me metí en el coche, no arranqué de inmediato. Me quedé allí sentada, con las manos apoyadas en el volante, mirando la dirección del banco que figuraba en la carta que él había metido dentro del reloj de pie. Heritage Trust Bank. No me había dicho qué me esperaba allí, y de alguna manera, eso lo hacía parecer más sagrado. No se trataba de regalos. Se trataba de confianza. Podría habérmelo dicho mientras vivía. Pero esperó, deliberadamente. Esperó hasta que las personas que temía que tergiversaran el significado ya no estuvieran en la habitación. Esperó hasta que pudiera oírlo sin interrupciones. Puse el coche en marcha y empecé a conducir, no hacia el banco todavía, sino hacia la casa. Nuestra casa. La que habían ridiculizado por ser demasiado modesta, demasiado sencilla. La que él y yo habíamos construido juntos durante más de 30 años, habitación por habitación, recuerdo por recuerdo. Al entrar en el camino de entrada, el silencio me recibió como un viejo amigo. Abrí la puerta principal, entré y la cerré detrás de mí. Y entonces llegaron las lágrimas. No fueron fuertes ni violentas, sino constantes, cálidas y esperadas. No dije nada durante la lectura del testamento, pero ahora susurré las únicas palabras que importaban. Todavía te siento aquí. Y así era. No en el dinero. No en la herencia. Sino en el aire. En la quietud. En las partes de él que habían esperado a que me quedara sola para mostrarme lo que realmente había dejado atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí en casa fue como un suspiro, como si la propia casa hubiera estado conteniendo la respiración. Me quedé en la entrada un momento, dejando que la quietud me envolviera. El sobre seguía en mi bolso, sin tocar desde la lectura, aunque su peso parecía aumentar con cada hora que pasaba. Repetí la escena en mi mente, no las risas ni las miradas, sino el momento justo antes de que todo se desmoronara, cuando el abogado dobló el papel en silencio, con la mirada fija en mí más tiempo que en cualquier otra persona. No era lástima. Era otra cosa. Un conocimiento. Como si entendiera más de lo que se le permitía decir. No había leído el testamento apresuradamente, como si fuera una formalidad. Se había tomado su tiempo, especialmente cuando llegó a mi nombre. Hubo una pausa, casi como si estuviera esperando a ver si yo objetaba, me derrumbaba o reaccionaba de alguna manera. Pero no lo hice. Y fue entonces cuando dobló lentamente el testamento, lo volvió a colocar con cuidado en la carpeta y sacó el sobre de su maletín. Su voz era tranquila, pero había algo en su expresión que me decía que había leído la carta antes que yo. No sabía si era por necesidad legal o por curiosidad, pero me había mirado entonces no como un abogado, sino como un testigo de algo sagrado. Como alguien que sabía que el resto de la sala se había perdido la verdadera herencia. Ahora, de pie en nuestro salón, aún podía ver sus manos presionando el papel, doblándolo con tanto cuidado, como si no fuera solo tinta y términos legales, sino algo frágil. Sabía cuál sería la reacción. Quizás lo había visto antes en otras familias, el cambio, la decepción, la crueldad que se esconde detrás de los zapatos lustrados y los bolsos de diseño. Había visto el momento en que la verdad silencia una habitación más fuerte que el dinero. Me acerqué a la chimenea y me senté en el viejo sillón tapizado, en el que solía leer todas las noches antes de acostarse. Volví a colocar el sobre en mi regazo. Esta vez lo abrí por completo y releí la carta lentamente, dejando que cada palabra se asentara en mi interior. Se reirán, había escrito. Déjalos.
Lo que te he dejado no es para que ellos aplaudan. Lo había escrito con tanta claridad, casi como si pudiera ver este día antes de que llegara. Como si hubiera visto cómo se desarrollaba la lectura mucho antes de que el abogado doblara el papel y me entregara este último adiós. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera herencia nunca se leería en voz alta en una sala llena de codicia. Se había transmitido en silencio, intencionadamente y con mucho cuidado. No solo estaba envuelta en papel, sino también en amor. El tipo de amor que no se muestra. El tipo de amor que espera. El tipo de amor que confía en que sabes cuándo leerlo y cuándo guardarlo cerca. Recuerdo el momento exacto en que el abogado lo dijo. Su voz era tranquila, pero hubo un cambio en la sala en el momento en que las palabras salieron de su boca. Hay una carta adjunta a esos $50. Así, sin más, el tono cambió. Las risas se acallaron, la arrogancia se apagó por la confusión. Melissa frunció el ceño. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. Claire dejó de teclear en su teléfono. Durante un breve segundo, todos se dieron cuenta de que no se trataba de una broma cruel desde el más allá. Algo en la forma en que lo dijo el abogado lo hacía parecer intencionado, con doble sentido, inconcluso. Metió la mano en su maletín lentamente, como si la carta exigiera silencio. Sacó un sobre de color crema con mi nombre escrito con la familiar letra cursiva de mi marido. No me moví. Me quedé mirándolo, porque no me parecía real. Esa letra había escrito notas de amor en listas de la compra. Había firmado tarjetas de cumpleaños con bromas privadas y flechas que señalaban mensajes secretos. Ahora estaba allí, delante de todos, adjunta a la herencia más pequeña y con el peso más grande. Me lo entregó sin decir nada. Sin explicaciones. Sin adornos. Solo el sobre. Lo cogí con ambas manos, con el corazón latiendo con fuerza y los ojos ardiendo, y lo guardé en mi regazo sin abrirlo. Todavía no. No con ellos mirándome como halcones que rodean una historia que creen que ya entienden. Melissa rompió el silencio primero. ¿Qué tipo de carta? ¿Por qué no recibimos una? Su voz tenía un tono agudo, el tipo de tono que proviene de un derecho disfrazado de confusión. Daniel dejó escapar un silbido bajo, tratando de parecer divertido, pero estaba claramente inquieto. Claire se movió incómoda, tratando de parecer desinteresada, pero sin conseguirlo. El abogado no les respondió. Simplemente se recostó en su silla y comenzó a apilar los documentos restantes. Se había acabado. La lectura había terminado. Y, sin embargo, todo lo importante acababa de empezar. Esa carta convirtió $50 en una puerta. Una invitación silenciosa. Un susurro en medio de todo el ruido. No necesitaba leerla en ese momento. No necesitaba que vieran mi cara mientras la abría. Conocía a mi marido lo suficiente como para saber que si dejaba palabras escritas, no eran para que las leyera todo el mundo. Eran para mí, y solo para mí. Me levanté sin decir nada. Mis dedos se aferraron al sobre mientras salía. Detrás de mí, podía oír a Daniel murmurando a Melissa, sus voces amortiguadas por la frustración. Pero no me volví. No era necesario. Fuera lo que había en esa carta, no era para que ellos lo entendieran. Eso era lo que no podían soportar. Les había hablado a través de propiedades y porcentajes. Pero conmigo, utilizó papel y lápiz. No había guardado su verdad para el mundo, sino para la única persona en la que confiaba para transmitirla sin tergiversarla. Y solo hicieron falta $50 para demostrar la diferencia. Mis manos temblaban cuando me lo entregó. No por miedo, sino por algo más profundo, algo sagrado. Ese sobre era más que papel y tinta. Era el último susurro del hombre al que había amado durante más de 30 años. Era el peso de todas las cosas que nunca dijo, las verdades silenciosas que había llevado consigo hasta la muerte. Mientras lo sostenía, sentí como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. De repente, volví a ser joven, de pie a su lado en nuestro primer apartamento, viéndole garabatear notas en los márgenes de sus libros. Estaba sentada a su lado en las frías mañanas, con su mano en la mía, mientras descubríamos juntos el sentido de la vida. Y ahora,
incluso después de muerto, había encontrado la manera de llegar a mí. La habitación a mi alrededor se volvió borrosa. Ya no veía al abogado. No veía los ojos de los niños entrecerrándose con curiosidad y resentimiento. Lo único que podía sentir era la carta en mis manos, palpitando como un secreto que intentaba ser escuchado. La guardé en mi bolso sin leer una sola palabra. Mis manos temblaban demasiado y mi corazón estaba demasiado lleno para asimilar nada en ese momento. Podía sentir sus miradas fijas en mí, esperando, deseando que revelara su contenido como un mago que revela su último truco. Pero no lo hice. Porque no era para mostrarlo. No era parte de la herencia que podían dividir y discutir. Era algo más puro. Algo destinado solo a la mujer que había sostenido su mano en los momentos buenos y malos, en las decepciones, en los largos periodos de silencio en los que el amor ya no necesitaba palabras para ser conocido. Me levanté para marcharme, pero el abogado cerró la carpeta con suavidad y la deslizó hacia el centro de la mesa. Me hizo un gesto con la cabeza, como una confirmación tácita de que ambos entendíamos algo que nadie más en la habitación comprendía. Yo también asentí. Luego me di la vuelta y salí, con los tacones silenciosos sobre la moqueta, el aliento entrecortado a cada paso. Detrás de mí, oí a Daniel susurrar algo con tono cortante, a Melissa suspirar como si se sintiera insultada por todo el proceso, a Claire volver a teclear en su teléfono con renovada irritación. Pero seguí caminando. Porque nada de eso importaba ya. Cuando salí, el aire fresco me golpeó la cara y por fin respiré. Respiré de verdad. No como había hecho dentro de la oficina, con respiraciones superficiales, sino con una respiración profunda que me hizo sentir liberada. Mis manos aún temblaban cuando abrí la puerta del coche y me deslicé en el asiento del conductor. No arranqué de inmediato. Me quedé allí sentada, con el sobre en el regazo, pasando el pulgar por la curva de su letra. Era la misma forma en que solía firmar las tarjetas de cumpleaños. La misma forma en que escribía mi nombre cuando no quería despertarme, pero dejaba una nota antes de salir temprano. Era tierno. Familiar. Definitivo. Y en ese momento, con las manos temblorosas, lo supe. Fuera lo que había dentro, iba a cambiarlo todo. Era la letra de mi difunto marido, y la habría reconocido en cualquier parte. Tenía una ligera inclinación hacia la derecha, siempre pulcra pero nunca rígida, el tipo de letra que parecía haber sido escrita por alguien que pensaba cuidadosamente cada palabra. Me quedé mirando mi nombre en el frente del sobre y sentí como si él lo hubiera pronunciado. Eso fue lo extraño. Por un momento, no era una viuda afligida ni la mujer que acababa de ser humillada delante de sus hijos. Volvía a ser su Margaret. Aquella para la que solía escribir notas los domingos por la mañana. Aquella a la que solía dejar mensajes en la nevera con flechas que señalaban un trozo de tarta que había guardado. Esa curva familiar de tinta me envolvió como un recuerdo que no sabía que había estado esperando. Me quedé sentada en el coche durante un buen rato antes de arrancar. No me atrevía a abrir la carta, no allí, en un aparcamiento rodeada de gente que se apresuraba en sus vidas. Necesitaba silencio. Necesitaba mi casa. Así que conduje despacio, con el sobre en el asiento del copiloto, intacto, pero presente. Lo sentía vivo a mi lado. Como una conversación que esperaba pacientemente. El trayecto a casa fue una nebulosa. No recuerdo los semáforos ni los giros. Solo recuerdo la sensación de expectación que crecía en mi pecho. No era la que se siente cuando se recibe dinero o una herencia inesperada, sino algo más profundo. La tranquila certeza de que lo que estaba a punto de leer no tenía que ver con la riqueza. Tenía que ver con el amor. Con la verdad. Quizás incluso con el cierre. Cuando entré en la casa, todo parecía diferente. El salón estaba igual. Las cortinas estaban corridas como a él le gustaba. La lámpara junto a su silla aún conservaba un ligero calor de la última vez que la habían encendido. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si hubiera regresado por un momento, el tiempo suficiente para asegurarse de que no abriera esa carta con la mente en otro lugar. Me quité el abrigo, me serví una taza de té y me senté en el sillón que él solía llamar su rincón de reflexión.
Sostuve el sobre con ambas manos y lo miré por última vez antes de abrirlo. Su letra en el frente parecía brillar bajo la suave luz, casi como un susurro. Sin fanfarria. Sin dramatismo. Solo mi nombre, escrito con cuidado. El tipo de cuidado que solo alguien que te conoce de verdad puede dar. Abrí la carta lentamente, no por miedo, sino por reverencia. El tipo de reverencia que se reserva para algo sagrado. Su letra continuaba en el interior, exactamente como la recordaba. Firme. Decidida. Sincera. Y al leer la primera línea, se me llenaron los ojos de lágrimas. No por el dolor, sino por el reconocimiento. Era él. Todo él. En cada palabra. Se había ido, pero en ese momento me estaba hablando de nuevo. La carta no trataba sobre dinero. Ni una sola línea mencionaba cifras, cuentas o activos. No había instrucciones para abogados ni notas sobre acciones o propiedades. Era solo él, hablándome como si estuviéramos sentados juntos en la tranquilidad de la tarde, como solíamos hacer. Empezó con una disculpa, no por lo que había dejado atrás, sino por la forma en que nuestros hijos se habían convertido en extraños. Dijo que no sabía exactamente cuándo había sucedido, solo que algo se rompía dentro de él cada vez que lo miraban como si fuera una cartera en lugar de un padre. Me dijo que lo había intentado, que rezaba para que vieran más allá de la riqueza, para que encontraran la ternura que él llevaba en los bolsillos cuando eran pequeños y necesitaban un cuento o una canción de cuna. Pero el mundo los había cambiado. O tal vez ellos habían elegido cambiar. En cualquier caso, dijo que había hecho las paces con ello. Sin embargo, con lo que no había hecho las paces era con la idea de dejarme atrás con nada más que sus suposiciones. Escribió sobre nuestros primeros años, cuando solo nos teníamos el uno al otro y muebles prestados. Recordaba la mesa de café astillada que encontramos al lado de la carretera, cómo nos reíamos de las cenas quemadas y cómo le cogía la mano cada vez que fracasaba un negocio hasta que finalmente algo funcionó. Dijo que me lo debía todo, no solo el hogar que construimos o la vida que compartimos, sino el hombre en el que se convirtió porque nunca dejé de creer en él. Por eso no podía permitir que fueran los únicos en recibir algo después de su muerte. Quería dejarme algo más que un número. Quería dejarme un mensaje que ellos no entenderían, porque no estaban destinados a hacerlo. Me describió con detalle el viejo reloj de pie, casi como si fuera un mapa, recordándome el compartimento que siempre había creído que era un defecto del diseño. Dijo que dentro estaba la llave de algo en lo que había estado trabajando durante una década. Lo llamó un regalo silencioso. No era para que lo viera el mundo, ni siquiera para que lo envidiaran los niños. Era solo para mí. Porque sabía que yo no lo desperdiciaría. Porque sabía que yo entendería la diferencia entre riqueza y valor. Dijo que los $50 eran simbólicos, destinados a desviar la atención de lo que realmente importaba. Una distracción, porque sabía que se reirían antes de escuchar. Y tenía razón. Cerré la carta y la apreté contra mi pecho, el papel ahora cálido por mi contacto. No me sentí olvidado. No me sentí robado. Me sentí visto. No me había abandonado. Simplemente había guardado lo mejor para el final. No se trataba de dinero. Se trataba de amor escrito con tinta, sellado con paciencia, y entregado como una promesa que había cumplido mucho después de que su corazón dejara de latir. Se trataba de un secreto que nunca le había contado a nadie. Ni a mí. Ni a los niños. Ni siquiera al abogado que había doblado el testamento con tanto cuidado. A medida que seguía leyendo la carta, el tono cambiaba. Sus palabras se volvían más mesuradas, como si cada frase estuviera cosida con cautela. Decía que había algo que había mantenido oculto, no por engaño, sino por protección. Una parte de su vida que había encerrado antes de conocerme. Algo que nunca había tenido el valor de sacar a la luz mientras aún vivía. Mis manos se aferraron a la página mientras mis ojos se desplazaban hacia abajo, palabra por palabra. Había escrito que antes de conocernos, antes de la vida que construimos, había cometido un error. Un negocio que salió mal. No era ilegal, pero sí profundamente inmoral. Había invertido en una empresa que se aprovechaba de familias en dificultades, ofreciéndoles préstamos con condiciones imposibles.
Al principio no sabía todo lo que implicaba, pero cuando se enteró, no se retiró. Se quedó, por miedo a lo que podría perder. Dijo que se había aprovechado de la desesperación de la gente y que, aunque el dinero nos había ayudado a empezar nuestra vida, le había perseguido todos los días desde entonces. Escribió que lo que más le corroía no era la culpa. Era el hecho de no habérmelo contado nunca. Que cada vez que pagábamos el diezmo en la iglesia, cada vez que ayudábamos a alguien necesitado, se sentía como un fraude. No es que creyera que viviéramos en pecado, sabía que habíamos construido una vida de amor y generosidad. Pero la semilla, decía, provenía de un terreno envenenado. Pasó años tratando de encontrar una manera de hacer las paces con eso. Comenzó a dar discretamente a familias que habían sido aprovechadas por el mismo sistema que él había apoyado. De forma anónima. Pagó deudas. Pagó alquileres. Compró alimentos. Ayudó a niños a ir a la escuela. Pero nunca se lo dijo a nadie. Ni siquiera a mí. Entonces, un día, dijo que ya no le parecía suficiente. Fue entonces cuando comenzó a construir algo más. Algo duradero. Utilizó los beneficios de las mismas empresas con las que se había asociado y de las que se arrepentía para crear un fondo privado. Lo llamó dinero para la restauración. No para sentirse mejor, sino para convertir lo que antes había sido egoísmo en una semilla para el futuro de otra persona. La cuenta estaba a mi nombre. Oculta. Protegida. No era para nuestros hijos. No era para discutir ni para dividir. Era solo para mí. Para que yo decidiera dónde iría y cómo crecería. No era para obtener beneficios. Para la redención. Se me cortó la respiración al llegar a la última línea. Siempre fuiste lo mejor de mí, Margaret. Y te confío la verdad que no pude decir en voz alta. Me quedé allí sentada, paralizada. No estaba enfadada. Ni confundida. Solo aturdida por el peso de su honestidad. El hombre al que amaba me había dejado no solo una carta, sino también la carga de un secreto que creía que yo era lo suficientemente fuerte como para llevar. Me quedé sentada con la carta en el regazo durante mucho tiempo, pasando los dedos por los pliegues como si pudieran abrir algo más que el papel. Ahora todo tenía sentido. Los $50 no eran un insulto, ni un detalle descuidado. Eran una pista. Un empujón. Un susurro entre el ruido. Él había contado con que nuestros hijos reaccionarían como lo hicieron, riéndose, burlándose, dando cosas por sentado. Y había contado conmigo para escuchar más allá de su ruido. La cifra no era aleatoria. De hecho, mientras estaba allí sentada dejando que el silencio me envolviera, recordé algo que él me dijo cuando empezamos a salir. Habíamos ido juntos a un mercadillo y yo estaba admirando un reloj de bolsillo antiguo que costaba exactamente $50. Le dije que era precioso, pero que era demasiado caro. Él me miró y me dijo: las mejores cosas de la vida nunca son gratis, pero si cuestan lo suficiente como para hacerte dudar, probablemente valen la pena. Nunca lo olvidé. Compró ese reloj y me lo regaló unas semanas más tarde. Todavía lo tenía guardado en un cajón arriba. $50. Lo suficiente para hacer dudar a alguien. Ahora lo veía tal y como era en realidad. Una señal dirigida solo a mí. Una migaja que me llevó de vuelta a algo que él sabía que no ignoraría. No era el regalo. Era la contraseña. La llave a una verdad más profunda enterrada bajo la actuación de la lectura del testamento. No se había limitado a escribir una carta. Había diseñado toda una despedida con múltiples capas. Un escenario con distracciones. Un acto final en el que el más mínimo detalle tenía el mayor significado. Nuestros hijos pensaron que habían escuchado la última palabra cuando él me dejó con lo que ellos creían que no era nada. Pero la verdad es que fue entonces cuando su verdadera voz comenzó a hablar. El abogado no sabía lo que significaba el dinero. Para él, era un símbolo extraño. Una formalidad. Pero mi esposo me conocía lo suficiente como para hablar en símbolos. Sabía que recordaría aquel día en el mercadillo. Sabía que reconocería el peso de aquel número. De la misma manera que una vez me dijo que los verdaderos regalos no se anuncian. Esperan.
se esconden detrás del significado y los recuerdos. Así supe que lo que acababa de recibir no era solo un secreto, sino una responsabilidad. El dinero no estaba destinado a hacerme rica. Estaba destinado a hacerme llegar más lejos. Y así lo hice. Me levanté, caminé hasta el armario del vestíbulo y abrí el pequeño cajón donde guardaba nuestros recuerdos. Y allí estaba. El reloj de bolsillo, que seguía funcionando después de todos estos años. Lo sostuve en mi mano, sintiendo el eco de su voz. Sabía a dónde tenía que ir a continuación. Al banco. A la caja de seguridad. A la cuenta oculta. Pero más que eso, sabía por qué me lo había dado a mí y a nadie más. Porque solo yo sabría leer entre líneas. Solo yo vería que los $50 nunca tuvieron la intención de enriquecerme. Estaban destinados a despertarme. Mis hijos no tenían ni idea de lo que acababan de perder. Salieron de aquella habitación triunfantes, con la cabeza alta y los brazos llenos de documentos que confirmaban lo que habían estado esperando. Títulos, activos, porcentajes, todo cuidadosamente detallado y firmado. Salieron como herederos de un trono, sin apenas mirarme, que seguía sentada en silencio con el sobre en el regazo. A sus ojos, yo era la descartada, la mujer que había sido amada una vez, pero no lo suficiente como para ser recordada al final. Creían que el testamento lo había resuelto todo. Creían que habían ganado. Pero lo que no se daban cuenta era que lo que yo había recibido no se podía leer en voz alta en el despacho de un abogado. No se podía dividir en partes, ni grabar, ni disputar. Lo que yo había recibido era sagrado. Estaba lleno de significado, entregado en silencio y solo comprendido por la única persona a la que estaba destinado. Mientras ellos estaban ocupados calculando sus ganancias, se perdieron lo único que realmente importaba, su confianza. Mientras recorría la casa, con la carta aún apretada en la mano, pensé en todas las veces que habían estado demasiado distraídos para ver el tipo de hombre que era realmente su padre. No era efusivo con su amor, pero siempre era constante. No lanzaba elogios como si fueran confeti, pero construyó una vida en torno a las personas que quería. Estaba presente. Se quedaba. Aguantaba. Y cuando se fue, no solo dejó un testamento, sino un último acto de discernimiento. Uno que dividió a una familia en dos, no por sangre o herencia, sino por profundidad. La verdad era que no solo habían pasado por alto el mensaje de los $50. Habían perdido la oportunidad de comprender el corazón de su padre. No los había dejado fuera por crueldad. Los había dejado fuera para protegerlos. Porque lo habrían arruinado. Habrían discutido, exigido, lo habrían convertido en una transacción. Pero él quería que esta última parte permaneciera intacta. Pura. Y por eso me lo dejó a mí. No porque fuera su esposa, sino porque era la única que aún le escuchaba. Me senté junto a la ventana de la cocina, observando cómo el cielo gris daba paso a un suave rayo de sol. Me recordaba a él, suave, inesperado y silencioso en su llegada. Imaginaba a los tres en sus casas, planeando ya cómo utilizar lo que habían recibido. Una nueva reforma. Un viaje de lujo. Quizás una inversión de la que presumirían ante sus amigos. Y mientras tanto, se estarían perdiendo el verdadero legado. El envuelto en humildad, verdad escrita a mano y $50 de misterio. Pensaban que habían heredado su riqueza. Pero yo había heredado su historia. Y las historias, cuando se guardan bien, se vuelven más valiosas que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Mientras volvía a mirar la carta, sonreí suavemente. Podían quedarse con todo. Los coches, las cuentas, la casa del lago. Que se quedaran con el ruido. Yo tenía el mensaje. Y ellos no tenían ni idea de lo que se habían perdido. A la mañana siguiente, conduje hasta el Heritage Trust Bank, con la llave guardada en el bolsillo de mi abrigo y la carta doblada cuidadosamente dentro de mi bolso. No le dije a nadie a dónde iba. No era necesario. Esto no era para ellos. Aún era temprano, el sol acababa de salir por detrás del horizonte de la ciudad, proyectando rayos dorados sobre el pavimento mientras aparcaba y me sentaba un momento para ordenar mis pensamientos. El banco tenía un aspecto normal desde fuera. Piedra gris,
puertas de latón, el tipo de lugar por el que pasarías sin fijarte. Pero dentro de esas paredes se escondía un secreto que mi marido había protegido durante años. Una cuenta oculta que nadie conocía. Ni los niños. Ni el abogado. Ni siquiera yo. Hasta ahora. Cuando atravesé la puerta principal, la recepcionista me saludó con una sonrisa cortés y me preguntó si tenía cita. Le entregué la carta y la pequeña llave de latón. Sus ojos se abrieron ligeramente al leer las instrucciones escritas en la parte inferior con la cuidadosa letra de mi marido. Se levantó, asintió con la cabeza y me condujo a una sala privada en la parte trasera, donde un hombre mayor vestido con un traje azul marino me recibió con una familiaridad tranquila. Se presentó como el señor Clark, el responsable de la cámara acorazada. Su marido ha concertado esta visita, me dijo amablemente. Nos dijo que la esperáramos, aunque no sabía cuándo vendría. Lo seguí por un pasillo silencioso, donde cada paso resonaba como si las propias paredes estuvieran escuchando. Nos detuvimos ante una puerta blindada. Insertó la llave y la giró con un suave clic. Luego me entregó un segundo sobre, sellado igual que el primero. Dentro de la caja de seguridad había una sola carpeta. No había diamantes, ni escrituras, ni tesoros extravagantes. Solo papel. El señor Clark me dejó espacio y salió en silencio mientras yo tomaba asiento. Abrí la carpeta lentamente y allí estaba. La cuenta. Una cuenta de inversión privada a mi nombre. Llevaba más de una década acumulándose, sin tocar, creciendo silenciosamente en las sombras de nuestra vida cotidiana. El saldo me dejó sin aliento. No eran solo ahorros. Era algo intencionado. Estructurado. En capas. Había sido creado a partir del mismo arrepentimiento que confesaba en su carta, y se había construido con el propósito de sanar lo que no pudo arreglar en vida. Había utilizado esa cuenta para redimir las partes de su vida que le atormentaban, y ahora me estaba pasando el testigo. Había notas dentro. Páginas con nombres, organizaciones, comunidades que había investigado. Familias a las que había ayudado en silencio sin reconocimiento alguno. Me senté allí, abrumada no por la cantidad de dinero, sino por la consideración. No lo había escondido por vergüenza. Lo había escondido por respeto. Un santuario para la restitución. Una carta de amor escrita en hojas de cálculo y depósitos a largo plazo. Y ahora estaba en mis manos. Los niños podrían tener su herencia. Lo que yo tenía era más grande que eso. Tenía la prueba de que la redención es una elección, y él la eligió, dólar a dólar. Mientras estaba sentada en esa pequeña sala privada, con la carpeta abierta ante mí, todo el peso de su contenido se posó sobre mi pecho. Una década de depósitos silenciosos. 10 años de decisiones tomadas en secreto, no para ocultar, sino para sanar. Cada página que pasaba contenía otro registro, otro acto silencioso de intención. Contribuciones mensuales, cada una firmada con su nombre, transferidas de sus ingresos a este lugar sagrado sin llamar la atención. Sin fanfarria. Sin discusión. Solo generosidad deliberada que crecía silenciosamente como raíces bajo la superficie. Las cifras eran asombrosas, pero no fue su magnitud lo que me conmovió. Fue la constancia. La disciplina. El hecho de que, mientras los niños confundían su quietud con tacañería, él se había entregado a algo que ninguno de ellos podría gastar jamás. Había escrito notas al lado de muchos de los depósitos, pequeñas líneas garabateadas en los márgenes. Para la familia Ramírez, ayuda para el alquiler. Fondo escolar para JAL. Perdón de la deuda médica. Tenía nombres. Rostros. Historias asociadas a cada cantidad. No eran solo donaciones. Eran confesiones y correcciones, pedazos de sí mismo que entregaba poco a poco en un intento de hacer las paces con el pasado. Lo imaginé sentado en su escritorio, a altas horas de la noche, rellenando formularios y sellando sobres mientras yo dormía al otro lado del pasillo. Había llevado esta carga en silencio para que yo no tuviera que hacerlo. Y ahora, en su ausencia, me la había pasado a mí, no como un castigo, sino como una muestra de confianza. Una confianza sagrada.
Del tipo que no se gana fácilmente y no se recibe a la ligera. Entonces me di cuenta de que la herencia que me había dejado no era solo económica. Era emocional. Espiritual. Era la suma de su conciencia y su arrepentimiento, cosidos en silencio durante 10 años. Mientras otros medían su valor por lo que habían acumulado, él había medido el suyo por lo que había devuelto. No se trataba de culpa. Se trataba de redención. Y había elegido redimir su historia no reescribiendo el pasado, sino cambiando el futuro de otra persona. Tenía en mis manos el plano de un legado silencioso, uno que no necesitaba placas de mármol ni celebraciones familiares. Solo humildad. Y manos dispuestas a llevarlo adelante. Cerré la carpeta y me recosté en la silla, mirando fijamente la pared de la bóveda durante un largo rato. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno al milagro que se encontraba en esa habitación. Mis hijos probablemente seguían regodeándose por sus partes, ocupados llamando a agentes inmobiliarios y asesores financieros. Pero ninguno de ellos sabía nada de esta década de trabajo sagrado. Ninguno de ellos había sentido el pulso de su dolor y su fuerza, incrustados en cada transferencia. Él había construido algo más grande de lo que ellos jamás podrían entender. Y ahora me correspondía a mí protegerlo. Aún no sabía exactamente qué haría con ello. Pero había una cosa que tenía clara. Su historia no terminaría con una risa por $50. Continuaría en las vidas que él ya había tocado y en las que yo aún no había alcanzado. No tuve que preguntarle por qué no se lo había dejado a los niños. La respuesta se revelaba en cada página de esa carpeta, en cada nota marginal que había garabateado con cuidado. Mi marido los había visto crecer, no solo en edad, sino también en apetito. Vio cómo cambiaban sus ojos, cómo se iluminaban al mencionar las ganancias y se apagaban al mencionar a las personas. Lo había intentado, lo sabía. Financió su educación, les dio todas las herramientas para construir vidas significativas, pero en algún momento del camino, ellos eligieron otra cosa. Vio cómo hablaban con los camareros, cómo alardeaban de los rendimientos de sus inversiones mientras se saltaban los cumpleaños de sus hermanos. Se dio cuenta de lo rápido que su gratitud se convertía en expectativa. Y creo que, en esos últimos años, dejó de estar enfadado y se quedó con el corazón roto. No se lo dejó a los niños porque sabía que no lo entenderían. Ni el propósito. Ni el peso. Ni la belleza de lo que significaba dar sin necesidad de aplausos. Se lo habrían gastado en semanas. Lo habrían dividido, comprado coches nuevos, reformado sus casas, tal vez incluso habrían puesto en marcha un nuevo negocio, y le habrían puesto su nombre como proyecto heredado. Pero no habría sido un legado. Habría sido marketing. Habrían convertido su redención en una marca. No podía soportarlo. Sabía que ellos no veían el dinero como él había llegado a verlo. No como una palanca, sino como un salvavidas. No como poder, sino como posibilidad. Cuando abrió esa cuenta, imagino que fue en parte como expiación y en parte como visión. Sabía en qué se había basado, en los beneficios de los errores, en los ecos del dolor que él mismo había ayudado a crear. Pero en lugar de enterrarlo, lo había transformado. Cada dólar era una decisión de hacerlo mejor. Y me lo confió a mí, no porque yo fuera perfecta, sino porque sabía que yo seguía llevando a la gente en mi corazón. Yo seguía llorando por las noticias. Seguía parándome a ayudar a desconocidos. Seguía recordando los cumpleaños, incluso cuando nadie más lo hacía. Él sabía que yo protegería la cuenta no con orgullo, sino con reverencia. No se la dejó a sus hijos porque ellos le habrían preguntado. ¿Cuánto? Yo le pregunté. ¿Por qué? Esa es la diferencia. Ellos veían la herencia como una recompensa. Él quería que fuera una responsabilidad. Y sabía, en el fondo, que yo también lo vería así. Que no dejaría que el dinero se quedara ahí sin hacer nada. Lo escucharía. Lo llevaría con cuidado, sabiendo lo que le costó construirlo, no en dólares, sino en humildad, arrepentimiento y noches en vela escribiendo nombres que nadie más conocería jamás. Cuando salí de esa cámara acorazada, no me sentí rica. Me sentí digna de confianza. Y en este mundo,
La confianza es más rara que el oro. Por eso me lo dio. Porque el amor, cuando es verdadero, no siempre deja las cosas igual. Las deja sabiamente. La verdad sobre nuestros últimos años juntos es algo que nadie me ha preguntado nunca, ni los niños, ni los amigos que trajeron guisos después del funeral, ni siquiera el abogado que me entregó la carta que lo cambió todo. La gente asumía que estábamos bien porque estábamos callados. Pensaban que, como seguíamos casados, éramos felices. Pero el matrimonio, el verdadero matrimonio, no es una fachada. Es lo que ocurre cuando nadie mira. Y en esos últimos años, no fueron los grandes gestos ni las vacaciones caras lo que nos mantuvo unidos. Fueron los pequeños gestos de perdón. Las conversaciones nocturnas. El silencio que seguía a las discusiones, no porque nos ignoráramos, sino porque ambos intentábamos no decir nada de lo que nos arrepintiéramos. Éramos mayores. Más lentos. Más suaves en algunos aspectos. Más agudos en otros. Él no era el mismo hombre con el que me casé, pero yo tampoco era la misma mujer. Habíamos cambiado de una forma que no era dramática, pero sí profundamente humana. Algunos días apenas hablábamos. Otros, nos sentábamos en el porche durante horas, tomando té y viendo pasar el mundo, diciéndonoslo todo sin palabras. Lo que los niños nunca entendieron es que el amor verdadero, tiene menos que ver con la pasión y más con la presencia. Ya no me compraba flores, pero me llenaba el depósito del coche sin decírmelo. No dejaba notas en la nevera, pero aprendió a prepararme el té justo cuando mis manos estaban demasiado cansadas para hacerlo yo misma. Y sí, hubo épocas en las que nos distanciamos, en las que el trabajo, la salud o viejas heridas nos impedían conectar. Pero al final, nos elegimos una y otra vez, incluso cuando todo estaba en calma, incluso cuando era difícil. Eso es lo que los niños no veían. Pensaban que él no me prestaba mucha atención porque nunca veían cómo me cogía la mano debajo de la mesa cuando nadie miraba. No veían cómo me envolvía en mi manta favorita en las mañanas frías, o cómo me traía el último trozo de tarta sin que se lo pidiera. No oían cómo pronunciaba mi nombre cuando no había nadie más alrededor, con suavidad y reverencia, como si aún significara hogar. Hacia el final, cuando su cuerpo empezó a fallarle, me convertí en sus manos y sus pies. Lo llevaba a sus citas. Le recordaba que tenía que tomar sus pastillas. Me sentaba a su lado cuando las noches se hacían largas y aterradoras. Y él me lo devolvía de la única manera que podía, con la confianza que dejaba atrás. Esa cuenta secreta, esa carta, esa llave de una parte de él que nunca compartió con nadie más. Esa fue su última carta de amor. Y no hacía falta gritarla ni envolverla con cintas. Solo había que sentirla. Así que, mientras los niños contaban títulos y discutían por los muebles, yo tenía algo mucho más valioso. Tenía la verdad sobre nuestros últimos años juntos. No fueron perfectos. Pero fueron nuestros. Tranquilos. Honestos. Inquebrantables. Y llenos de un amor que nunca se molestaron en buscar. Volví a la caja fuerte 2 días después. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio, hasta que me senté con la carta el tiempo suficiente para que su peso se asentara en mi espíritu. No le dije a nadie a dónde iba. Me parecía una cita privada entre el pasado y el presente. El señor Clark me saludó de nuevo, esta vez con un tono más amable y una mirada cómplice. Me acompañó a la misma sala tranquila, abrió la caja fuerte y me dejó sola. La caja estaba exactamente donde la había dejado, intacta, pero emitiendo un suave murmullo que me invitaba a abrirla. Levanté la tapa lentamente y metí la mano. Debajo de la carpeta que ya había abierto, había una bolsa de terciopelo atada con una cinta que reconocí inmediatamente. Había utilizado esa misma cinta para envolver mi regalo de aniversario de hacía 5 años, un pequeño corazón tallado en madera que había encontrado en nuestro jardín. Siempre decía que los sentimientos duraban más que el brillo. Desaté la cinta y abrí la bolsa. Dentro había un delicado medallón que nunca había visto antes. No era extravagante, pero era hermoso, como solo pueden serlo las cosas elegidas con cuidado. Lo abrí y solté un suave grito ahogado. En un lado había una foto de los dos, riendo en la playa, con el viento en el pelo, sin posar,
completamente ajenos a la cámara. En el otro lado había un pequeño trozo de papel doblado con cuidado. Lo desdoblé con delicadeza. Su letra llenaba el cuadrado con la misma curva firme. Decía: este es el momento en que supe que envejeceríamos juntos. Lo guardé conmigo. Ahora te pertenece. No pude contener las lágrimas. No tenía ni idea de que había conservado esa foto, y mucho menos lo que significaba para él. Había capturado ese momento y lo había guardado en silencio, sin mencionarlo nunca, sin enseñárselo a nadie. Era su recuerdo privado de quiénes éramos antes de que la vida se complicara, antes de que el arrepentimiento se abriera camino en su conciencia. Debajo de la bolsa, encontré otro sobre pequeño. Dentro había documentos que confirmaban la cuenta, pero también cartas dirigidas a 3 personas, ninguna de ellas mis hijos. Eran familias a las que había ayudado a lo largo de los años. Les había escrito una carta a cada una para que se la enviaran después de su muerte, junto con los cheques finales para saldar las deudas pendientes o financiar un sueño futuro. Era su último acto de servicio. Silencioso. Específico. Intencional. Sostuve esas cartas en mis manos y me di cuenta de que no era solo una caja de seguridad. Era una cámara de confesiones. Una capilla. Un mapa de en quién se había convertido cuando nadie lo veía. Volví a colocar todo dentro con cuidado, cerrándola con el mismo esmero con el que él la había creado. Salí del banco con algo más que documentos. Salí con la prueba de que, aunque el mundo veía su silencio como distancia, yo ahora lo entendía como devoción. No había dejado de amar. Simplemente había empezado a hablar en otro idioma. Un idioma que solo yo tenía la llave para entender. No me sentí rica al salir de ese banco. No en el sentido en que lo mide la gente. No había collares de diamantes, ni títulos de lujo, ni un repentino ascenso social. Pero, por primera vez en años, sentí algo aún mejor. Me sentí libre. No me dejó rica. Me dejó libre. Libre de tener que demostrar mi valía a nuestros hijos, que hacía tiempo que habían dejado de verme. Libre del peso de preguntarme si el hombre con el que había pasado mi vida me había visto alguna vez de verdad. Libre de fingir mi dolor, de aparentar que estaba bien cuando pasaba las noches preguntándome en silencio si me había vuelto invisible en mi propia casa. Esa caja de seguridad, con su discreto contenido y sus cuidadosas notas, era una puerta que se abría de par en par a una verdad que ni siquiera sabía que estaba esperando. No utilizó sus últimos días para asegurar su riqueza. Los utilizó para asegurar la paz. No solo para mí, sino para él mismo. El tipo de paz que solo se consigue cuando dejas de intentar arreglar tu pasado con ruido y empiezas a redimirlo con acciones. El dinero, sí, era real. Pero no era lo importante. El medallón. Las cartas. La cuenta cuidadosamente escondida. Todo ello susurraba lo mismo. Te veía. Te conocía. Confiaba en ti. En un mundo en el que incluso el amor puede convertirse en una transacción, él me había dejado algo que no se podía dividir, grabar ni negociar. Me dejó la verdad. Y en esa verdad estaba la libertad. La libertad de la amargura. La libertad del resentimiento. Libertad de la idea de que todo lo significativo tenía que ser ruidoso, obvio o compartido. Había construido un imperio silencioso de restauración, y me había dejado los planos a mi cuidado, no porque yo fuera su pariente más cercano, sino porque era la única que lo llevaría a cabo con reverencia. Ese día conduje a casa de forma diferente. Ni más rápido ni más lento, solo con una quietud en los huesos que no había sentido antes. El cielo estaba despejado, de un azul casi apologético, como si también quisiera ofrecer algo de luz después de tantos días pesados. Cuando entré por la puerta principal, la casa no parecía vacía. Se sentía tranquila. Pasé junto a las viejas fotos, junto al reloj de pie que antes parecía roto y ahora parecía sagrado, y me quedé de pie en el centro de la sala con el medallón apretado contra el pecho. Susurré. Gracias. No al aire, sino al recuerdo de él que aún vivía en los rincones tranquilos de esta casa. No necesitaba que el mundo entendiera lo que él me había dado. No necesitaba demostrar que me había dejado algo significativo.
Yo lo sabía. Él lo sabía. Y eso era suficiente. Ellos habían recibido su herencia. Yo había recibido su corazón. Y con él, una libertad que ningún dinero podría comprar jamás. No tenía pensado ir al lago en breve. Después de leer el testamento, Melissa no había perdido tiempo en reclamar su parte, diciendo a los demás que la casa de vacaciones sería perfecta para alquilar en verano o para escapadas de fin de semana con sus amigos. Hablaba de ella como si fuera un trofeo, no un recuerdo. Pero yo fui de todos modos. Algo me había inquietado al volver del banco, algo que mi marido había escrito en el último párrafo de su carta. Encontrarás la verdadera llave en el lugar que una vez llamamos nuestro. Al principio, supuse que se refería en sentido figurado, que la verdadera llave era la confianza que había depositado en mí, la tranquila redención que ahora llevaba conmigo. Pero esa frase se me quedó grabada, repitiéndose en mi mente como una campana demasiado suave para ignorarla. Así que hice una pequeña maleta, me metí en el coche y emprendí el familiar camino hacia la antigua casa del lago a la que solíamos ir cada otoño antes de que los niños estuvieran demasiado ocupados para las tradiciones familiares. La casa estaba tal y como la recordaba. Modesta. De madera. Encaramada al borde del agua como si la hubieran colocado allí con cuidado. Pero cuando llegué, algo me pareció diferente. Un buzón nuevo. Una valla recién pintada. Y una nota pegada en la puerta principal. Bienvenida a casa, Margaret. Se me cortó la respiración. La letra era inconfundiblemente suya. Abrí la puerta y entré con el corazón latiendo con fuerza. El suelo crujía igual que antes. La chimenea aún conservaba el aroma a pino de la última vez que la encendimos juntos. Pero los papeles que había sobre la encimera de la cocina me detuvieron en seco. Había un sobre de cartulina con un sello y una firma. Dentro había documentos de transferencia de propiedad que confirmaban lo que no me habían dicho durante la lectura. La casa del lago no se la había dejado a Melissa. La había puesto a mi nombre meses antes de morir. En silencio. Legalmente. Irrevocablemente. No había necesitado montar una escena en el testamento. Ya había tomado una decisión. Me quedé en el salón, donde solíamos tomar café mientras los niños jugaban en el muelle, y dejé que la verdad calara en mí. Les había dejado sus bienes. Pero a mí me había dejado recuerdos. No como sobras, ni como compasión. Como su última declaración de dónde estaba realmente su hogar. No se trataba de propiedades. Se trataba de un lugar. De reclamar lo que más le importaba antes de irse. La casa estaba llena de recuerdos, fotografías aún en las estanterías, una manta gastada en el sofá, un libro polvoriento abierto por la página que nunca terminó. Era su forma de decir: tú fuiste la constante. Tú fuiste la que se quedó. No llamé a Melissa, no les di explicaciones, que creyeran lo que quisieran, no me interesaba discutir. Estaba de pie en una casa construida con amor silencioso, que me había sido entregada en silencio y anclada en algo que ninguno de ellos se había detenido a apreciar. Les dio lo que querían. Pero aquí, en esta casa, me dio lo que no podía decir en voz alta. Yo siempre fui su hogar. Lo encontré escondido en un cajón del estudio de la casa del lago, dentro de un sobre blanco sin remitente, con una simple dedicatoria. A mis hijos. La letra era inconfundible, la misma curva paciente que había escrito mi nombre tantas veces antes. No lo estaba buscando. Solo estaba abriendo cajones distraídamente, tratando de ordenar, tratando de sentirlo en el ritmo de las cosas cotidianas. Pero cuando lo vi, me quedé paralizada. Me pareció sagrado, como entrar en una conversación que no debía escuchar. Sostuve el sobre con ambas manos, con el corazón encogido. Por un momento, pensé en llamarlos para decirles lo que había encontrado. Pero entonces recordé cómo se habían reído. Cómo habían despreciado los $50. Cómo habían salido del despacho del abogado con los brazos llenos de bienes y el corazón vacío de reverencia. Y lo comprendí. Él había escrito esta carta para ellos, pero había decidido no entregarla. La dejó atrás, no en una caja fuerte ni en un testamento, sino en el único lugar donde sabía que nunca se molestarían en buscar,
Un cajón de la casa que habían olvidado hacía mucho tiempo. Abrí el sobre lentamente, diciéndome a mí mismo que no lo estaba traicionando. Que tal vez lo había escrito para que yo lo encontrara. La carta era breve, mesurada, como la de un hombre al que se le había acabado el tiempo, pero no la verdad. No los regañaba. No suplicaba. Simplemente les decía lo que veía. Que en algún momento del camino habían cambiado la bondad por la ambición. Que habían empezado a medir el valor por lo que podían obtener en lugar de por lo que podían dar. Les decía que los quería, pero que el amor no lo cegaba. Veía cómo se habían alejado. Cómo sus risas ya no provenían de la alegría, sino de la superioridad. Admitió su propia culpa, cómo había dado demasiado pronto, tratando de llenar vacíos que solo el carácter podía llenar. Esperaba que algún día entendieran que el amor no se demuestra con la herencia, sino con la presencia. Y que lo más verdadero que les dejaba no era el dinero, sino el espejo que había colocado frente a ellos. La carta terminaba con una última línea. Si encontráis esto, sabed que siempre esperé que volvierais. No por la casa. No por el dinero. Sino por el hombre al que solíais llamar papá. Doblé la carta con cuidado y la volví a guardar en el cajón. No les llamé. Todavía no. Quizás nunca lo haga. No era mi lugar arrastrarles a una verdad que no estaban preparados para afrontar. Si alguna vez volvían a esta casa, si alguna vez buscaban más allá de la superficie, podrían encontrar la carta y leer su silenciosa despedida. Hasta entonces, esperaría, igual que él. Porque a veces las cosas más poderosas que dejamos atrás no son las que la gente clama por recibir. Son las cosas enterradas en los rincones silenciosos, esperando a que el amor crezca lo suficiente como para ir a buscarlas. No tardaron mucho en volver. Una semana después de que se leyera el testamento, cuando se calmaron las emociones y se disipó el entusiasmo por las escrituras y los títulos, comenzaron las preguntas. Melissa llamó primero, con una voz demasiado dulce, que ocultaba algo más agudo. Quería ponerse al día, dijo, aunque sus palabras rápidamente volvieron a la casa del lago. Técnicamente es mía, ¿verdad?, preguntó, como si yo estuviera ocupando un lugar que ella había reclamado. La dejé hablar. Luego Daniel envió un mensaje, aparentemente casual, pero cargado de suposiciones. Había oído que había más, algo sobre una cuenta privada, un activo oculto. Claire no llamó. Apareció sin avisar. Simplemente entró en el camino de entrada mientras yo podaba el viejo rosal cerca del porche, actuando como si hubiéramos planeado una visita. Volvieron a por más. Pero no estaban preparados para lo que encontraron. Los dejé entrar. Serví té. No me apresuré a dar explicaciones. Quería que sintieran el peso del silencio. Quería que vieran las fotos familiares que aún colgaban en el pasillo, las mantas aún dobladas donde él solía sentarse. Creían que iban a participar en una transacción. Pero yo ya estaba viviendo algo más profundo. Cuando Melissa finalmente preguntó, con voz menos segura, menos aguda, le entregué una copia de la escritura. Su rostro se descompuso cuando leyó mi nombre. ¿Te lo dio a ti?, susurró. Asentí con la cabeza. Meses antes de fallecer, dije en voz baja. Nunca nos lo dijo, murmuró Daniel. No era necesario, respondí. Intentaron disimular su decepción con cortesía, pero yo vi el cambio. Se dieron cuenta de que lo habían juzgado todo mal. Que su padre no me había pasado por alto. Me había protegido. Me preguntaron por la carta, por el dinero, por la cuenta de la que habían oído rumores, pero sobre la que no tenían ningún derecho. No negué nada. No mentí. Pero tampoco di detalles. Los miré, a mis hijos ya adultos, y les dije lo que nunca había dicho en voz alta. Ustedes recibieron lo que él sabía que pedirían. Yo recibí lo que él sabía que nunca entenderían. Me miraron en silencio, esperando más. Pero eso fue todo. Era todo lo que necesitaban. Y, por una vez, no discutieron. Cuando se marcharon, estaban más callados. No humillados, sino conmocionados. Habían venido a por más, esperando encontrar lagunas y puntos a su favor.
en cambio, se encontraron con una madre a la que no se habían molestado en conocer, inmersa en una vida que su padre le había dejado, no por obligación, sino por devoción. Los vi alejarse en el coche y no me sentí satisfecha. Me sentí decidida. Porque ellos pensaban que volvían por el dinero. Pero lo que realmente encontraron fue una puerta que ya se había cerrado. Y esta vez, fui yo quien la cerró con llave. Me llamaron arruinada, el día que se leyó el testamento. Melissa lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todos en la habitación la oyeran. Daniel sonrió con aire burlón. Claire soltó una risita como si fuera inofensiva, como si yo no la sintiera. Pensaban que los $50 era todo lo que había. Pensaban que me habían reducido a nada más que una nota sentimental al pie de página en una vida que creían que se medía en metros cuadrados y saldos bancarios. Pero no vieron la carta. No leyeron las palabras escritas con su cuidadosa letra. No tenían la llave. No entraron en el banco y descubrieron la redención que él había construido en silencio. No se sentaron en la casa del lago y sintieron su presencia en cada crujido de la madera, en cada foto que había dejado intacta. Me llamaron arruinado, porque solo entendían el valor de las cosas que se podían vender. Pero yo por fin estaba completa. No por el dinero, sino por el significado. Había una libertad en dejar de lado su aprobación. Durante tanto tiempo, me había quedado callada cuando me menospreciaban. Cuando ponían los ojos en blanco. Cuando hablaban por encima de mí en las cenas y me trataban como a una reliquia antigua en lugar de como a la mujer que los había criado. Había sonreído, aceptado su distancia, intentado mantener unida a la familia incluso cuando nadie más tendía la mano al otro lado de la mesa. Pero ese día, cuando se marcharon de mi casa sin las respuestas que esperaban, comprendí por fin que mi valor nunca había estado ligado a lo que ellos pensaban de mí. Estaba ligado al hombre que me veía cuando nadie más lo hacía. Y él me había visto tal y como era. No me había puesto en el centro de atención de su testamento porque yo no necesitara protagonismo. Me había dejado lo que realmente importaba. La carta. El medallón. La casa donde nuestro amor había echado raíces en silencio. La cuenta que había construido, dólar a dólar, para hacer las paces con su pasado y entregar el futuro a alguien que no lo desperdiciara. En esos últimos meses de su vida, me dio más de lo que jamás hubiera esperado. No en cosas, sino en verdad. Y cuando finalmente te entregan la verdad, esa que te mira a los ojos y te dice: te elegí a ti. No necesitas la validación de nadie más. Que me llamen pobre. Que susurren sobre lo que creen que he perdido. Yo sé lo que he ganado. Camino por la casa del lago con los pies descalzos y el corazón lleno. Leo sus cartas cuando el viento sacude las ventanas y lo siento en el silencio, en la paz, en la quietud que no pide ser vista. No soy rica como ellos esperaban que fuera. Pero soy completa de una manera que ellos quizá nunca comprendan. Y eso, más que nada, es la herencia que estaba esperando. ¿Y esos $50? Los enmarqué. No porque necesitara el dinero, ni para demostrar nada. Los enmarqué porque nunca se trató de la cantidad. Se trataba del mensaje. Un pequeño billete que contenía más verdad que todo el testamento en su conjunto. El mismo billete que hizo reír a mis hijos, que hizo que el abogado se detuviera, que me hizo callar en una sala llena de juicios. Lo llevé a una tienda local, elegí un marco sencillo de madera, de roble, como la mesa en la que solíamos cenar todas las noches, y les pedí que lo montaran sobre un fondo de lino suave. Sin placa. Sin explicación. Solo el billete, conservado exactamente como me lo entregó, arrugado en las esquinas, doblado a propósito. Lo colgué en el pasillo, justo fuera de nuestro dormitorio en la casa del lago, encima de la fotografía de nosotros en aquel viejo viaje a la playa. La que él había guardado en el medallón que ahora llevaba cerca del corazón. Cada vez que paso por delante, lo recuerdo. No sus risas, ni su desprecio, sino la verdad que hay detrás de todo ello. Que él me conocía. Que confiaba en mí. Que en un mundo obsesionado con tener más, él me dio algo que no tiene precio por su sencillez. Esos $50 me recuerdan cada día que hay cosas demasiado valiosas para que las entiendan aquellos que cuentan en lugar de sentir.
Representan el comienzo de una búsqueda del tesoro que ellos ni siquiera sabían que existía. Son el símbolo de una herencia más profunda, la clave silenciosa del legado que solo yo estaba destinada a recibir. La gente que visita la casa a menudo me pregunta por ellos. Inclinan la cabeza, desconcertados, preguntándose por qué alguien enmarcaría una cantidad tan pequeña de dinero. Yo solo sonrío y digo: es el último regalo que me hizo mi marido. No les hablo de la cuenta bancaria. No menciono las cartas ni las confesiones que escribió a altas horas de la noche con manos temblorosas. No les explico que lo que parece un detalle sin importancia fue, en realidad, la puerta de entrada a todo lo que importaba. A veces, veo cómo la luz de la mañana incide sobre el cristal y proyecta un resplandor alrededor del billete que lo hace parecer casi dorado. Y en esos momentos, pienso en cómo el amor a menudo se esconde en los gestos más pequeños. No en anillos ni en declaraciones, sino en notas dobladas y miradas tiernas. En decisiones silenciosas. En cartas escritas a mano. En secretos que no se ocultan por vergüenza, sino por la fe en que algún día alguien los comprenderá. Esos $50 no son un recuerdo. Son un testimonio. La prueba de que, incluso después de su muerte, él seguía hablándome. Seguía dejándome mensajes para que los encontrara. Seguía dándome, a su manera, ese tipo de amor que no se agota ni se desvanece con el tiempo. Y mientras siga respirando, ese billete seguirá ahí, en la pared. Porque no me recuerda lo que me dio. Me recuerda lo que siempre valí. Algunas historias no terminan con una firma o una suma. Terminan en silencio. En una casa tranquila junto a un lago, donde el amor perdura en momentos enmarcados y cartas escritas a mano. Mi marido nunca levantó la voz en vida, y en la muerte, decidió no hacerlo tampoco. Dejó que el mundo creyera lo que quisiera. Dejó que nuestros hijos celebraran lo que podían contar. Pero dejó la verdad enterrada en lugares donde solo yo pensaría en buscar. En un billete doblado. En una cuenta secreta. En un medallón. En un hogar lleno de ecos de nosotros. Se rieron de $50. Me llamaron olvidada. Pero me fui con lo único que el dinero nunca podría comprar. Un amor que confiaba en mí para llevar el peso de lo que importaba. No porque lo exigiera, sino porque me lo había ganado a lo largo de años de presencia, paciencia y comprensión silenciosa. Y ahora vivo en una paz que no se puede comprar. La que se sienta en silencio, con la espalda recta y el corazón lleno. Porque al final, no me dejaron atrás. Me eligieron, con cuidado, deliberadamente y por completo. Y no cambiaría ese legado por toda la riqueza del mundo. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.